Hola, ¿qué tal? Encantado. Perfecto. Encantado. ¿Qué vas con el móvil? Bien, bien, y no. Captado, sí. Pues, bueno, como te dije, gracias por acceder a esta charla. Nosotros somos unos constructores de viviendas en madera y porque estamos acostumbrados a hacer viviendas de unifamiliares, pero abrimos la puerta a edificios más grandes, digamos. Y tenemos esta rama de comunicación en donde hacemos pues todo tipo de charlas con otras personas que tienen conocimiento interesante que nos gustaría pues compartir, ¿no? Entonces, por mi parte, un día estaba buscando, bueno, buscando información y me saltó un vídeo en YouTube donde, bueno, donde salías, bueno, contando un poco sobre, bueno, tu experiencia y sobre, bueno, todo lo relacionado con la madera, ¿no? Y me aventuré a, pues, a escribirte a ver si querías acceder a hacer una charla. No sé si me escuchas bien, ¿eh? Porque se ve entrecortado, no sé. Bueno, Sí, 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 voy a cortar el vídeo a ver si anda mejor. vale, pues tu nombre, Frane, Frane. Silich, Montanari. Sí. Frane. Pues no sabía exactamente cómo pronunciarlo, así que Frane. De acuerdo. Pues me gustaría saber un poco qué haces tú, porque sé que ahora mismo en Chile se está cociendo mucho la madera, o menos hablé con otra persona que no sé si es así, pero otra persona también chilena me dijo que bueno que cada vez hay mucho más madera y que hay más cultura de madera, pero no sé si la cultura e historia chilena, si la madera es un material respetado o ha sido un poco menospreciado durante un tiempo y ahora está floreciendo otra vez. Porque aquí, al menos en el sur de Europa o en España, pues ahora está pues naciendo más esta un poco más, esta fiebre, no diré fiebre aún, quizás será fiebre en un día, en algún día, pero por ahora no es de todo fiebre, pero sí que está creciendo mucho la demanda. Así que no sé si en Chile está pasando lo mismo. Bueno, pasa un poco con Chile, hay que también considerar la geografía, ¿no? Tiene 4.000 kilómetros de largo, orientados de norte a sur, por lo tanto en el norte tienes desierto y en el sur tienes glaciares. Entonces, hablar de la aceptación de Chile como un conjunto es bastante difícil, es un poco pensar que en Europa tienes que englobar y poner en el mismo saco a Noruega y a, no sé, Italia, Marruecos, o sea, sí, como que, Marruecos, sí. y llegar, o el sur de Italia, como quieras, pero en el fondo es una situación que no es homogénea, que en gran parte del territorio yo diría que por lo menos la mitad o quizás dos tercios son climas relativamente cálidos y que por lo tanto, desde un punto de vista histórico, la madera no es el mejor candidato para resolver ese tipo de clima, eh, por lo menos no en la manera más eh, intuitiva. La madera sirve muy bien para climas cálidos, solo que hay que saber usarla, ¿no? Y no es la manera más tradicional de usarla. Eh, en clima frío, en la parte sur del país, ahí sí hubo una buena historia de construcción en madera. También por el hecho de que en el sur de Chile llegó mucha inmigración alemana, que trajo una muy buena cultura de trabajo en madera y que calzaba muy bien con ese clima frío. Por lo tanto, en el sur de Chile sí vas a encontrar una historia bastante larga, eh, evidentemente no como en Europa, pero sí vas a encontrar esa tradición. Eh, en el norte no. Entonces, en el norte hay cosas todavía que cambiar y hay cosas que entender con respecto al manejo de la madera para ese clima. Y la madera Eh, que se utiliza... Perdón, dime, sí, sí. sí, solo para complementar el resto de la pregunta, en el fondo sí pasamos por un periodo y que todavía es vigente en el que la madera es vista como un material de segunda categoría. Porque han habido problemas en la ejecución y, y también ha cambiado la manera de usar la arquitectura. En el fondo, antes había mucho más.
era mucho más frecuente encontrar a alguien que viviera en la casa, que ventilara permanentemente. No había tanto requisito de aislación térmica. Ujú. Y cuando empezamos a incorporar los requisitos de aislación térmica y además a hacer las viviendas menos ventiladas por el uso, por el cambio de uso, Ujú. entonces empezaron a aparecer las patologías de la edificación, que en madera son particularmente fuertes si es que no se sabe usar. Y entonces, y también porque mucho de la vivienda social y la vivienda de emergencia se hizo con madera lo más rápido posible, Ujú. porque la emergencia es la que te habilita para eso. Entonces quedó este estigma de la vivienda poco durable, que se incendia fácilmente, que se pudre, que le entran las termitas. Y entonces ahí hay algo que revertir a nivel social, eh, pero está empezando a cambiar. En el fondo se entiende que hay otros atributos y que además todos esos problemas existen, pero tienen solución. ¿Y cómo está cambiando? ¿Es porque cada vez hay más constructores y arquitectos que apuestan más? ¿O es más el gobierno? ¿O es más internet o la incomunicación, la información que fluye mucho más rápidamente? Si hay algún Es factor un clave poco o de, no? De todo, es un ¿no? poco de todo, es un poco de todo, pero yo te diría que si tuviera que apostar por algo, el argumento más importante hoy día para defender la construcción en madera es que Chile tomó una especie de vanguardia, no te voy a decir que es el más avanzado a nivel mundial, pero sí está dentro de los más exigentes a nivel mundial con el tema de la carbono neutralidad. Ujú. Hay una ley marco de cambio climático que especifica Ujú. que todas las edificaciones de aquí al 2050 tienen que ser carbono neutrales, tanto en el carbono incorporado como en el operacional. Y hay rutas críticas al 2030, al 2040, están establecidas ciertas metas, y eso significa que ya estamos empezando a hacer los primeros levantamientos de línea base de huella de emisiones de carbono incorporado. Ujú. eh, y no hay alternativa. O sea, hoy día no es verdad que vayamos a poder llegar a las emisiones cero si es que no aumentamos la captura, Ujú. porque no hay ningún proceso que no vaya a emitir. Casi todos Entonces, los lo que necesitas procesos hacer es, emiten, ¿no? Perdón, perdón. inevitablemente algo van a emitir, entonces tienes que aumentar la captura. ¿Y por qué tienes que aumentar la captura? Tienes que incorporar suficiente madera como para poder netear, para poder nivelar en cero las emisiones que tengan los otros materiales. Entonces, ahí donde está la urgencia por empezar a incorporar madera en la edificación. Claro, porque es que no sé si existen muchos otros métodos de captura de CO2, aparte de la madera. O No sea, sé si. naturalmente sí, pero hay algunos que incluso no son ni siquiera deseables, porque el océano captura, pero Ujú. si el océano captura mucho carbono, entonces se acidifica. Entonces tampoco es deseable que sea el océano. Existen, por cierto, algas, toda la captura que generan las algas es muy grande, pero nosotros no lo controlamos y no hacemos nada con eso. Mm. El proceso de captura que genera el árbol sí lo podemos controlar, eh, y además no es solamente el tema de capturar, sino que es el tema de secuestrar, que es distinto porque mantienes ese carbono fuera de la atmósfera durante mucho tiempo. Y la edificación, para mi gusto, la gran si quieres, ventaja o atributo que puede tener para esta lucha contra el cambio climático es que ofrece un lugar físico para poder Mm. almacenar carbono. El muro es un contenedor que ocupa mucho espacio y que puede, por lo tanto, puedes usar ese espacio para retener el carbono, cosa que no podríamos hacer de otra manera. En el fondo, no tendríamos un lugar para guardar el carbono. Sí, sí, parece más una bendición, ¿no? Que otra Sí, cosa, porque qué otra mejor sí, herramienta, ¿no? Que hacer crecer árboles sí, de forma exacto. silenciosa.
y Sí, después y poder aprovechar este material que después se puede reutilizar. No es como el hormigón, por exacto, ejemplo, ¿no? O sea que todo exacto, es sí, sí. más o menos. Hay, hay que cuidar ciertos aspectos. Eh, Acá, por ejemplo, en Chile tenemos termita, y tenemos una termita que es la termita subterránea que heredamos de Estados Unidos. Se Ah, importó por ahí por el 1950 aproximadamente. Eh, y evidentemente nos obliga a tener una solución para la termita, que es muy voraz. Eh, y por ahora nuestra normativa, por ejemplo, nos obliga a impregnar toda la madera. Y no tenemos la posibilidad de generar una solución de protección por diseño. Entonces son cosas que tenemos que cambiar porque evidentemente también no es solamente las emisiones, sino que son los desechos de la construcción, un factor claro. también de cambio hacia la madera y por lo tanto necesitamos habilitar ciertos procesos de protección por diseño y ¿Y son parte de los cambios que... cómo se puede controlar esta... ¿Cómo se pueden, sí, controlar que las termitas Ah, no? mira, ahí hay un cambio, para mi gusto, es un cambio de filosofía en el diseño. La arquitectura eh, está, y yo creo que esto es como más bien a nivel internacional, la arquitectura está enfocada fuertemente en el producto en el momento cero. En el fondo, yo entrego la obra se ve muy bonita, saco unas Ujú. fotos y ya está. Pero no hay, en el proceso de diseño, no hay una concepción de un diseño sistémico robusto. En el fondo, no está la robustez del sistema en el diseño. No está pensado el modo de falla. Y es súper importante pensar cómo va a fallar, que esa falla se acuse, que tengas algún mecanismo de identificación y de inspección de la falla y que tengas alguna solución para esa falla sin que el sistema completo colapse. ¿Se entiende? Es como Sí, que en este momento caemos en la tentación de decir, funciona muy bien en el simulador, hago la simulación térmica y no condensa y está todo bien, pero resulta que el dueño de casa viene y pone un clavo y perfora tu barrera de vapor y después saca ese clavo y empieza a filtrarse el vapor y ahí ya murió. Murió porque la simulación no contempla el error. es muy interesante. Entonces, entonces, en vez de estar diseñando para que no condense, debiéramos estar diseñando para que se seque, que es un poco distinto. Estaba pensando, estaba buscando una analogía en otros aspectos, en otros productos que se pueden comprar que en cuanto a diseño tienes que contemplar el error también, ¿no? No sé. Es como, sí. En Sí, iba a decir los autos, sí, sí. los autos tienen considerado el error, tienen que considerado que hay piezas que van a fallar y que se tienen que cambiar y hay una manera de inspeccionarlo y hay mecanismos de reporte y está todo pensado para la falla. Pero no puedes evitar que después el conductor haga así y se ponga, ¿no? En el carril contrario, ¿no? O sea, que es como Bueno, salir de claro, la... claro que sí, sí. Hay condiciones mínimas de desempeño, en el fondo ya, ok. Eso es parte del diseño de un sistema. En el Claro. fondo nosotros tenemos que meterla en la formación de nuestros arquitectos, constructores, ingenieros, la idea de que la casa no es, o la vivienda o el edificio no es un objeto, sino que es un sistema. Y empezar a meter el pensamiento sistémico en eso. Entonces, volviendo a tu pregunta de las termitas, eh, por ejemplo, una manera de hacerlo es separar la casa del suelo. Porque pues la termita, en el caso nuestro, la termita subterránea hace la colonia bajo tierra. Y son las obreras las que suben a la edificación a buscar el alimento. Entonces, tú levantas la casa, pones una barrera física, por ejemplo, una plancha metálica sobre cada uno de los apoyos para que la termita no pueda circular por las grietas que ocurren en el hormigón, tenga que
tenga que salir a hacer su galería y en eso dilatarse en el fondo. Después, la primera viga que está en contacto, que está cerca del suelo, esa sí va impregnada. Y además te aseguras que esa viga esté diseñada para poder ser cambiada sin tener que desarmar la casa. Eso significa que los paneles de piso van atornillados por debajo y significa que esa viga va amarrada al suelo, al anclaje de manera lateral y no con una U por debajo, porque entonces tendría que sacar la viga hacia arriba. Esa idea de que en el fondo estoy diseñando la viga para que pueda fallar y para poder reemplazarla, y además para poder inspeccionar, genera un sistema robusto que me permite no tener que impregnar toda la madera de toda la casa para solucionar un problema que en realidad está solamente abajo. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende, se entiende, se entiende. Que de nuevo es un cambio de filosofía, es pensar en... Hay otras ventajas en el caso de levantar la casa, porque además eh, genera la flexibilidad para poder hacer los cambios dentro. Y de nuevo eso es parte de la robustez de un sistema está determinada por tres factores: por la resistencia, por la resiliencia y por la flexibilidad. La resistencia es la capacidad de resistir a las condiciones de desempeño que están solicitadas. La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a los errores o a las fallas sin que colapse el sistema y por lo tanto y poder volver a encontrar una condición operativa sin tener que perturbar el sistema completo. Eso es, por ejemplo, la capacidad de secado o la capacidad de cambiar la viga sin tener que desarmar la casa. Y la flexibilidad es la posibilidad de tomar otras funciones que no estaban diseñadas inicialmente en el sistema, cuando poder adaptarse. Si es que quiero más adelante generar otra habitación y otro baño en la casa, no hay ningún problema, solamente perforo el piso y ya como está levantado, y está suficientemente levantado, porque no saco nada con que esté levantado 20 centímetros, necesito que esté levantado como mínimo 50 centímetros, y con eso ya, entonces la vivienda puede cambiar incluso de uso. Y pues aquí tengo otra pregunta que añado a esta, que te la quería hacer al principio, y es que quizás esto hace que todo sea más complicado, pero junto con las termitas, la construcción en madera, sabiendo la condición intrínseca de Chile, que es un lugar donde hay mucho movimiento sísmico, ¿la madera casa bien para estos movimientos sísmicos? Sí, porque para efectos del sismo, mientras menos masa tengas arriba, mejor, tienes menos aceleración. Entonces, en eso no hay problema. Para la edificación, yo diría de hasta 3 pisos, si quieres. Después, hacia arriba, ya se empieza a poner más difícil. Particularmente era difícil, yo diría, hace unos 10 años atrás, porque todavía no teníamos acceso a la madera contralaminada, pero la madera contralaminada resiste perfectamente bien. Por lo tanto, eso no es... O sea, las cargas laterales las puede resistir muy bien. Incluso te diría que es demasiado rígido el CLT como para un evento sísmico. Entonces no logra disipar. Porque tú necesitas, si no disipa, toda la energía se transfiere al habitante. Entonces necesitas que se disipe y la disipación va a estar en las absorba uniones. el material, ¿no? Claro, entonces las uniones son las que van a disipar la energía y ahí todavía queda espacio para hacer algunos desarrollos, pero básicamente lo puedes resolver con tornillos y dúctiles y ya. Y si no, la otra alternativa es hacer sistemas híbridos en que tengas un núcleo de hormigón rígido
y tengas las cargas verticales resueltas con madera. También hay Este, que abrir ahí. esta creo que va a ser una configuración, ¿no? Bastante, que será bastante utilizada, ¿no? O sea, lo híbrido, ¿no? La combinación de las dos, ¿no? Lo mejor de cada Sí, material o cada sí, sistema, ¿no? sí. Yo creo que particularmente genera menos roce para poder entrar, en el fondo, en la adopción de. No sé si es la solución final, si es la más óptima, pero sin duda es la que genera menos problema de adopción. Es que ya es una forma de optimizar o aventajarse de ambos sistemas, ¿no? O Sí. sea, si se quiere potenciar el uso de la madera, pues quizás es un buen aliado, ¿no? Y que por lo demás puede tener sentido incluso desde un punto de vista eh, estratégico, porque lo que queremos es la carbono neutralidad. Ujú. No es necesario hacer que toda la construcción sea en madera. Necesitamos hacer lo suficiente como para poder contrarrestar las emisiones de los otros materiales, que también van a seguir existiendo. Y esto para mí es la visión inteligente. Sí, sí, no es una situación binaria, ¿no? No, sino que Exacto. es multifactorial, ¿no? Incluso, incluso uno pudiera preguntarse si es que a lo mejor a la industria del hormigón no le haría bien eh, incorporar más madera como una estrategia para poder seguir haciendo hormigón. Mm. Quizás llegará a este paradigma, sí, sí. Podría ser. Aquí en Chile entiendo que, bueno, hay algún proyecto de levantar un edificio bastante alto, de bastantes pisos. Sí, hay algunos, hay varios. Eh, Hay uno que teníamos en la universidad que era de 8 pisos, otro que es de 14 pisos, si no me equivoco, en el sur, en Coyhaique, y hay algunas iniciativas privadas también que andan alrededor de los 10, 12 pisos, que quieren, en el fondo, empezar ya. Eh, Cien- pero particularmente yo creo que todavía nuestra barrera no son ni los materiales, ni las uniones, ni nada de todo eso, sino que es el capital humano. En el fondo es gente mm, especializada en el diseño arquitectónico e ingenieril de la edificación en madera. Y lo otro que también frena, porque no es lo suficientemente buena, es la normativa. ujú, En el fondo yo soy un convencido de que los materiales tienen como una cierta zona de confort en el marco normativo. Hay normativas que favorecen más a uno u otro material. Todavía estamos con una normativa, si bien tenemos la de carbono neutralidad, que va a favorecer la adopción de madera, el resto de las normativas que regulan la física de la construcción, el desempeño, en el fondo, eh, todavía favorecen demasiado a una construcción en hormigón. y va para largo, ¿no? O sea, ¿parece o qué? No, ¿O no, no? no, 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 la verdad es que justamente por la estrategia climática a largo plazo, en teoría, llevamos 16 años sin cambiar reglamentación térmica. Y de aquí al 2025 tenemos que tener un cambio y de aquí al 2030 tenemos que tener un segundo cambio, Un segundo cambio. que sea además tendiente a net cero. O sea, se viene pesado. Porque Y, además yo no creo en esos cambios muy rápidos porque no le da no, tiempo a la industria para claro. absorberlo. Y es capaz que incluso rompa el... Es Mm. un poco lo que pasa con las El coche infiltraciones. eléctrico. Ah, mm. No, no, específicamente con las infiltraciones en la edificación. Nuestra, Ah, nuestra vale. regulación térmica todavía no la regula bien, no la regula incluso. Existen ciertos instrumentos locales que sí la regulan parcialmente. Pero sabemos que para una buena edificación en madera tú necesitas una buena barrera de vapor porque si no se te va a mojar y si se moja se pudre. Ujú. Eh, entonces,
está claro que tenemos que progresar hacia un control de infiltraciones, que además tiene efectos acústicos, de resistencia al fuego, tiene efectos en la temperatura y una serie de otros factores. Pero las casas que más se infiltran hoy son las casas de madera. Y por lo tanto, las casas que más difícil tienen el camino hacia un buen control de infiltraciones es la madera. Si ponemos simplemente, si lo empezamos a exigir sin un plan, entonces lo que va a pasar es que la industria de la madera va a colapsar. O sea Entonces hay que que preparar todo, el camino. exacto, planificar bien. Eh, Y aquí en las universidades también que está costando o ya se está formando bastante gente. Tanto formación como interesados en formarse o porque también a es ver, un punto clave, ¿no? interesados yo creo que hay cada vez más, tanto en arquitectura como en ingeniería. Eh, Se empieza a entender esto de la carbón neutralidad, lo complejo, o se, s- mm, se empieza a entender que la industria tradicional de la construcción, tal cual como está ocurriendo hoy día, no tiene ningún indicador mediante el cual defenderse. Entonces algo hay que cambiar y uno de los cambios que hay que hacer es el cambio de materialidad y el otro es el cambio hacia un proceso más industrial. Esos son los dos grandes cambios. Y por lo tanto sí está generando, sí está habiendo más interés por ese lado. Pero las universidades son lentas, acá por lo menos. No sé, yo me imagino que afuera también. Sí, sí. Eh, en el fondo, diseñar una malla curricular, implementarla, evaluarla y volver a cambiarla, esos son 8 o 10 años. Entonces, la velocidad de cambio no da, y además de eso, en esos procesos de revisión, se consulta mucho a la sociedad, que en parte está bien, pero en parte perpetúa el status quo. En el fondo, si la sociedad hoy día construye mucho en hormigón, entonces tenemos que formar gente que sepa hacer hormigón. Cuando en realidad la tendencia es otra. O la mirada prospectiva debiera ser hacia un cambio. Y yo no sé hasta qué punto las universidades, depende mucho de cada universidad, pero en las que he visto, por lo general son más bien reactivas y no prospectivas, porque también quieren asegurar la empleabilidad de sus alumnos, de sus estudiantes. Entonces, ahí hay algo que ir a romper, que se puede trabajar en ciertos centros especializados y se puede eh, eventualmente se puede trabajar al interior de la universidad, pero creo que lo más importante son las señales que vengan, las señales políticas que vengan por parte del Estado de que esto en realidad va a cambiar. Al final el Estado es quien tiene la autoridad suficiente como, ¿no? Como para cambiar el status quo Sí. de un sistema así. Siempre se depende de... Y Y el en sistema... eso, Perdón, dime, en, dime, sí, en, sí. e- en eso estoy. O sea, estoy en dos frentes hoy día trabajando. Estoy uno con la Comisión de Desafíos Futuros del Senado, a cargo de una mesa que se llama Desafío Forestal para un Chile Sostenible y que abarca el sector forestal completo eh, y empieza, en el fondo, desde la raíz de este problema, en el fondo. Y la construcción es uno de los desafíos importantes para que el sector forestal consiga redibujar su propósito, porque el propósito del sector forestal no es generar madera, el propósito del sector forestal eh, ¿No? es ser un motor de la sostenibilidad del país. Ujú. Con distintos aspectos, la construcción es uno de ellos. Sí, también tenemos que reemplazar el plástico, necesitamos generar una Ujú. economía, una Ya. bioeconomía basada en... Hay una serie de cosas más adicionales. Y en términos más específicos con la construcción en madera, estoy a cargo en la región del Biobío
de un programa estratégico regional de métodos modernos de construcción en madera. En el fondo, y viendo qué cosas, cómo incentivar, cómo generar una nueva industria que haga construcción en madera. Y ahí el desafío es doble. Uno es cómo generamos las condiciones para que la madera sea competitiva, pero también cómo pasamos de un modelo de construcción tradicional o artesanal, si quieres, a un modelo industrial. Y es bastante más difícil de lo que parece, también. ¿Cuál es el principal reto? El principal reto es que no pareciera que uno estuviera hablando de lo mismo, pareciera que dice, es construcción, por lo tanto, si estas personas construyen artesanalmente, entonces ahora tienen que pasar a construir en un entorno controlado, pero no es verdad, porque no son las mismas personas. El constructor, acá por lo menos, no tiene una formación industrial. El constructor tiene una formación de un gestor de artesanía. Bueno, Él está bueno. gestiona artesanos, los pone en la obra cuando se necesita y les entrega los materiales cuando se necesita y ya está. Pero no sabe de procesos industriales, no solamente no tiene los conocimientos, sino que además generalmente su cálculo y sus inversiones están centrados en una obra y poco más. Compra los insumos y tiene toda la mecánica para pensar en una obra En una hora. y no en 10 años para adelante. Y en la industria tú tienes que ir a hacer inversiones que tienes que amortizar en un plazo mucho más largo y por lo tanto tienes que tener una aversión al riesgo distinta, tienes que tener unas certezas que son diferentes, porque tienes que estar seguro de que vas a poder tener un trabajo sostenido en 10 años para poder recuperar esa inversión, o en 5, o lo que sea, en el plazo que sea, pero en el fondo tú vas a hacer una inversión en un terreno, en un galpón, en maquinaria, y todo eso tiene que rentabilizarse más allá de un solo proyecto. Y por lo tanto son evaluaciones de proyecto, competencias, niveles de detalle, también, eso es otro problema, digamos, porque tienes que tener un equipo o ser capaz de detallar la construcción con un nivel de precisión que antes no necesitabas. Cuando haces una obra industrial, todo lo que tenga más de 1 milímetro tiene que estar en el modelo. Y no solamente eso, sino que tengo que traer como restricción al presente mis condiciones de manufactura, mis condiciones de transporte y mis condiciones de montaje. Cuando en la construcción normal todo eso se resuelve, ya veremos. Exacto. Si no hay improvisación en la industria, claro. Exactamente. ¿Dónde quieres el váter? No, ya. Ahí vemos. Ahí vemos, ¿no? Y aquí no, aquí cuando es industrializado tienes que. Aquí lo quiero, ¿no? Sí, sí, Sí. sí. Entonces son personas distintas. No es que se pueda hacer una conversión fácil del actual capital humano que tenemos para construir hacia una construcción industrializada. Vamos a necesitar formar personas diferentes. Creo que es muy clave lo que has dicho, ¿eh? Esta proactividad a formar personas, porque además aquí cada vez nosotros nos encontramos que cuesta más también encontrar incluso artesanos, ¿eh? Ya no Sí, solo técnicos para la industria ya es difícil, porque tienes que formarlos y no hay muchos, sí, pero es que además artesanos, buenos carpinteros también cuesta. O sea, cada vez cuesta sí, más encontrar ebanistas, este tipo de trabajos más artesanales que cada vez cuesta más. O sea, sí, 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 sí. Pero es un problema mundial, un problema problema de las mundial. generaciones que también ya no quieren trabajar eh, a pleno sol o al viento, la lluvia o lo que sea, y quieren buenas herramientas, quieren poder eh, probablemente tener un entorno tecnológicamente más atractivo. Uh -huh. Eh, y si tú miras a nivel internacional,
la intensidad de capital que tiene la industria de la construcción. La intensidad de capital vendría a ser la cantidad de inversión que hay por cada trabajador, es de las más bajas. Es una industria muy poco intensiva en tecnología y en capital. Y eso es porque no hay una sofisticación que se pueda traducir en un atractivo para cierto segmento de la población, que hoy día son los jóvenes. Eso también nos limita, por ejemplo, también la incorporación de mano de obra femenina, porque el trabajo en obra es extremadamente físico, y la fuerza física es un atributo Importante. necesario para poder estar ahí, cuando en realidad si pasas a este otro modelo, se te abre un abanico mucho más grande de jóvenes y mujeres que pueden incorporarse a la industria. Sí, 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 al menos se menosprecia un poco este tipo de trabajos ahora, que son más físicos, lo que dices, está más en Sí, la intemperie, ¿no? Tienes que sí. soportar más las inclemencias temporales y esto no es atractivo para mucha gente, ¿no? No sé cómo se puede hacer más seductor estos puestos de trabajo. No sé si Con la industrialización, industrialización es con un los buen métodos, camino. con los métodos modernos de construcción eh, que te generan una, un abanico de posibilidades. Puedes trabajar modular en forma de paneles, en elementos prefabricados, impresión 3D o ¿cómo se llama esto? Cápsulas pod que se instalan en obras que ya están hechas. Hay una serie de alternativas que permiten sofisticar la construcción incorporando tecnología, incluso in situ también. Podrías tener algunas tecnologías como nuevos materiales o drones o lo que quieras en el fondo. Hay sistemas de captura, de monitoreo, de todo lo que necesites. Y eso, eh, la, la industria ha sido lenta para incorporarlo y ha reaccionado, eh, yo creo que ha reaccionado tarde y hoy día se encuentra a nivel global esta, esta carencia de capital humano, de gente que esté disponible para trabajar en obra. La ventaja de la industrialización también es que el personal femenino también puede entrar, lo que decías tú, ¿no? Puede entrar con más, ¿no? Al En menos cuál, perdón? ¿En en la el sector industrialización? industrial, sí, tiene Sí, más, sí, ¿no? Porque sí, eso también. efectivamente. Es un entorno mucho más eh, inclusivo, Ujú. dado que estás usando tecnología, es más seguro. Es un entorno en el cual el conocimiento, se le puede sacar más partido al conocimiento. Mm. En la obra hay una correlación directa, en la obra tradicional artesanal hay Sí, una sí, sí. correlación directa entre la edad y los accidentes. Mientras más avanza la edad, más accidentes tienen. Y por lo tanto, solamente por problemas de accidente terminas sacando al personal que está más calificado y que más sabe. Este punto Porque es ya no muy tienen bueno, muy porque ya no interesante. tienen la fuerza física para poder hacerlo. Ujú. Se demoraron 30, 40 años en ganar la experiencia y cuando ya están en eso ya no tienen la fuerza física para poder seguir. Y tienes que sacarlo. Entonces, en una industria tú podrías conservarlos perfectamente y podrías tenerlos a cargo de un equipo o de Ujú. echar máquinas o lo que sea. Sí, muy, muy bueno este punto, creo yo. Sí, sí. Este, El, mm, el ¿quiere- impacto, el impacto, el impacto social, ambiental y económico de la industrialización es tan brutal, pero sin embargo no se consigue, no se consigue insertar dentro de la cultura. Es complejo, ¿Tú crees porque es un cambio, que es un cambio es un completo. cambio? Ujú. ¿Crees que también en parte es por tema costes, por tema precios directamente, que a la hora de escoger
cómo construir se escoge lo tradicional porque acaba siendo más barato. Así, hablando, hablando en plaza. No, no, sí, sí, efectivamente. Por ejemplo, una de las barreras de entrada acá en Chile es que eh, tienes empresas constructoras que saben hacer dos cosas bien. Como dijimos antes, saben administrar artesanos y los materiales que necesitan, pero también saben navegar la, la imposible eh, Sí, condición normativa local, nacional, de todo tipo. Es terrible. Es una cantidad de normativas y de subterfugios y de vueltas que hay que dar y de personas que hay que conocer. Y ya, y de problemas que salen de la nada, ¿no? exacto. Entonces ellos son piezas clave para poder seguir operando con toda la burocracia que existe alrededor de la construcción. Sin embargo, a ellos tú tienes que ir a convencerlos de que, de que cambien la manera de operar y les ofreces, por ejemplo, les dices, ¿sabes qué? Yo en vez de que usted contrate artesano, yo le vendo las piezas, todas las piezas prefabricadas y usted solamente tiene que hacer el montaje, pero esto le va a salir evidentemente un poco más caro que lo que le saldría solamente los artesanos. Y no quieren hacerlo porque sus márgenes en el fondo se disminuyen a pesar de que este otro sistema les genere más certezas, pero quieren conservar los mismos márgenes. Y esos márgenes están inflados por la incertidumbre, porque yo no sé lo que va a pasar en obra, entonces necesito incrementar mis utilidades por si acaso. Y es ahí donde juegan en el fondo con esos márgenes y esos márgenes no son viables en una construcción industrial tampoco. Ahí la construcción industrial es mucho más precisa, genera más certidumbre. Tú sabes cuándo empieza, también sabes cuándo va a terminar, cómo va a quedar y cuánto te va a costar, cosa que no sucede con la construcción tradicional. Y eso, esa disminución de la incertidumbre tiene que también transformarse en una disminución del margen, porque el margen está gobernado en parte por la incertidumbre. Claro, Y eso a también es... nivel... ¿Y eso, Sí, perdón? no, dale. No, no, iba a No, no, que decir... eso, Sí. no, que eso te afecta en el fondo la adopción del sistema. Te quería hacer una pregunta también en cuanto a forestación. Aquí en Dale. Chile ha pasado también un poco lo mismo como en Europa y España, que hay más bosque ahora que hace años atrás. O sea, No, hay más árboles. No, aquí se ha mantenido. no. Pero también depende un poco de la escala de tiempo en la que estés mirando. Eh, eh, si miras en los últimos 5.000 a 10.000 años, en el mundo se han perdido, si no me equivoco, algo así como 2.000 millones de hectáreas. Es como el equivalente a todo Sudamérica completo. O sea, si todo eso hubiese sido bosque, todo eso ahora es desierto. ¿Ok? Eso es lo que se ha perdido a nivel global. Y seguimos perdiendo del orden de 4 millones de hectáreas anuales a nivel global. O sea, sumando lo Es que cierto. sumando lo replantado, igualmente se pierde este 4 millones, ¿eh? Vale, vale. Exacto, exactamente. Sí. Eh, por lo tanto, si bien en el contexto europeo tú puedes ver que sí, que ha ido creciendo, si lo miras en una escala temporal más larga, no, no ha crecido, ha disminuido bastante. Toda la península ibérica completa era un bosque, ya no. No, no. Entonces, ya, hay bastante trabajo que hacer para poder recuperar esas condiciones. Y acá en Chile pasa lo mismo, y también agravado por... Acá en Chile particularmente yo sé que hemos perdido en los últimos 200 años cerca de 20 millones de hectáreas.
lo cual es más del doble. O sea, hoy día en Chile existen 16 millones, por lo tanto antes teníamos 36 millones. Eh, Eso, además, últimamente, te diría, el primer episodio fuerte fue el año 2017, de incendios brutales. Unas nuevas categorías de incendio. En el 2017 perdimos cerca de 500.000 hectáreas de bosque y plantaciones y un poco menos, unas 400.000 el año pasado. Y este año también han habido incendios que ahora se propagó además a la ciudad, en Valparaíso, y ha sido, hasta donde sé, o por lo menos con las cifras que tenemos por ahora, porque esto es muy reciente de la semana pasada, con las cifras que tenemos por ahora es el incendio que más muertes ha provocado en la última década a nivel global, o el segundo, así como a ese nivel. O sea, por lo tanto, son nuevas categorías de incendio eh, que nos han hecho perder. Estamos perdiendo masa boscosa, eh, y tenemos que tener algún tipo de plan para poder recuperar esa zona. Lo más, si quieres, lo más grave, que frecuentemente no se conversa y no se habla, lo más grave de perder el bosque no es la pérdida del árbol, sino que es la pérdida del suelo por erosión, de las lluvias que vengan después. Si tú tienes una materia mineral, si tú tienes un suelo mineral, transformarlo o generar la materia orgánica, el suelo orgánico encima, se demora entre 100 a 500 años por centímetro. Eso es lo que se demora en generar el suelo orgánico. Entonces, si pierdes 10 centímetros de materia orgánica que está en el terreno, esos son entre 500 a 1000 años para poder recuperar. Perder eso es perder cualquier posibilidad de crecer Claro. vegetación a futuro. Por lo tanto, lo urgente es frenar la erosión que viene después del incendio, y hay que encontrar mecanismos de cobertura vegetal que frenan el impacto del agua y aseguran la, la infiltración de agua en el terreno. Esos son parte de los problemas, pero que no están bien, no, yo creo que no se están tomando con la urgencia adecuada. ¿Existe alguna planta que es capaz de soportar esta erosión? Es decir, una vez estás erosionado, ¿hay algunos vegetales que pueden llegar a vivir en estas condiciones? El, Como el, el, aliado. el, sí, sí, sí. A principios o digamos a fines del 1800, en Chile hubo un boom de la agricultura. Y gran parte de la masa boscosa que se perdió para reemplazarla por trigo, o por la agricultura en general. Pero luego eso decayó y hubo mucho suelo que quedó abandonado, sin cobertura vegetal, y eran por lo menos cientos de miles de hectáreas en Chile. De hecho, todavía existen 400.000 hectáreas de terreno que están en esa condición en Chile. Esto previo a los incendios. Y a principio del 1900, por ahí en el 1930, hubo una búsqueda a nivel internacional de algún tipo de árbol que pudiera crecer en esas condiciones adversas, de poca agua, terrenos erosionados, muy poca cobertura orgánica, eh, y que creciera lo suficientemente rápido como para ser también compatible con el negocio que se tiene que generar, porque el Estado no tiene la capacidad de reforestar todo eso. Entonces es necesario incentivar al privado. Y ahí fue cuando encontraron el pino radiata y lo introdujeron en Chile. Y el pino radiata se introdujo en Chile para eso. Después, evidentemente, con el tiempo han habido prácticas indebidas como reemplazo de nativo por pino radiata, eso también ha ocurrido, pero en la cifra gruesa es principalmente para recuperar terrenos que estaban erosionados.
Esto es que interesante. Qué interesante lo de antes, Laura. Bueno, Sí, siempre hay las sí, malas praxis. sí, sí. Pero es un problema también, porque justamente producto de esas malas prácticas, el pino radiata ha adquirido una especie de condición de símbolo de una industria forestal dañina para el medio ambiente. Ostras, esto. Entonces ahora cuesta usarlo para otros fines que sí son muy buenos. Hostia, me recuerda un poco, no es lo mismo, pero me recuerda un poco esta historia de cuando la película de Buscando a Nemo. ¿Sabes esta ¿Ya? historia? De que se ve que no es la película, como a modo de activismo, ¿sabes? Para cierto tipo Sí, de peces. Y resulta que por culpa de la película, un montón de gente empezó a comprar estos peces y casi que se extingue la especie, sí, ¿sabes? Como sí, sí, el sí, efecto contrario. Es sí, como sí, ya, ostras. exacto. ¿Y Chile exporta Chile exporta Sí, mucha madera? Sí. ¿A sí, Estados Unidos o a sí. Europa o a toda Sudamérica? A Estados Unidos, a Europa, principalmente en forma de pulpa. Ujú. No es tanto madera cerrada, aunque igual hay exportación de madera cerrada. Eh, y eso también genera, yo diría que ese es como el principal problema que he detectado a nivel social, en el fondo, porque cuando tú miras una sociedad como la europea, que tiene la extracción de madera, tiene una transformación primaria, pero luego tiene también una transformación secundaria, que es la que genera el producto final y que es la que genera los empleos, genera la mayor cantidad de valor Ujú. agregado, está ahí. Y esos empleos, además, son muchos empleos distribuidos en muchas industrias, empresas, si quieres, haciendo productos muy diversos. Hace que la sociedad se sienta partícipe del negocio y que entienda el sector forestal como parte de la actividad común que tiene la sociedad. Cuando tú pasas a un modelo o miras el modelo chileno que se ha instalado y que tenemos que de alguna forma corregir, son pocas empresas muy grandes con mucha superficie plantada que hacen una transformación básica, primaria, de pulpa, por ejemplo, o de fibra textil, o de algunas cosas, si quieres, algunos productos un poco más sofisticados, pero de todas maneras a nivel primario, que luego se exportan. Todo eso ocurre más bien como a espaldas de la sociedad. La sociedad no participa, no está No se metida en el beneficia negocio, directamente. Ujú. no se beneficia del negocio. Y por lo tanto, el sector forestal carece de propósito. Mm. ¿Para qué quiero un sector forestal como sociedad si es que en realidad no percibo los beneficios de eso y tengo millones de hectáreas monótonas plantadas con una misma especie? Y genera un montón de problemas. Eh, no es el único factor que yo creo que explica esta situación. Hoy día también tenemos un sector rural que está muy, muy despoblado. Chile está rozando el 10% de población rural. Además, muy concentrado en Santiago, lejos de la actividad forestal, y por lo tanto no se genera tampoco esa conexión con el territorio y con las bondades que tiene este trabajo, y solamente se amplifican, además por las redes sociales, se amplifica solamente los aspectos negativos. Y ahí empiezas a generar un detrimento de lo que hoy día, por lo menos en teoría, es el sector más sostenible que tenemos. Bueno, aquí no tiene mucho que ver, pero aquí lo que está pasando en Europa, ¿has visto lo que está pasando en Francia con los campesinos, que es la parte rural del país? Y aquí un Sí, poco también está pasando, no a este nivel, pero bueno, que se están revelando porque es una parte indispensable y muy importante, ¿no? sí, De la sociedad y que casi que son para mucha gente, para las polis o las metrópolis o las ciudades, son casi invisibles, ¿no? sí, Y mucha gente se va a la ciudad sin entender pues lo que pasa afuera, ¿no? Que es bueno, es una actividad que es indispensable para que la gente de la ciudad pueda vivir. exacto, Es que exacto.
Es como lo que pasa aquí también, que mucha gente, como no ve los residuos que las familias, todos nosotros, generamos en casa, a menos aquí como se lo lleva el camión de la basura, pues es difícil darte cuenta de la cantidad de residuo que generamos, ¿no? Tanto a nivel Sí, individual como a nivel familiar, ¿no? Y si te lo sí, pusieran sí. todo acumulado junto si te esperaras un mes a que se lo llevaran, serías mucho más consciente de los residuos que llegamos a generar, ¿no? Es como... Hay una, sí, es cierto. Recordé un experimento que hicieron una vez en era como una especie de banquete así simulado y le servían eh, presas de pollo. Eran dos mesones y en el mesón en el que le iban retirando permanentemente todos los restos, comían mucho más que los mesones en los cuales tú les dejabas los restos encima de la mesa. Ostras, Eh, esta es entonces, buena, ¿eh? claro, capaz que si decidiéramos no sacar la basura todos los días, sino que una vez por semana, la gente se esforzaría más por generar menos basura. Puede ser. Supongo que sí, supongo que sí, supongo que sí. Creo que hay una Un ciudad buen o pueblo experimento social. sí, creo que hay una ciudad o pueblo en la India que prohibieron las bolsas de plástico porque como que no tenían el capital o la economía para poder, digamos que no sé si llevarse las bolsas lejos o qué, pero prohibieron el uso porque es que se iban al mar o se iban al lago o se quedaban por ahí y entonces era como casi intransitable todo lo que era el plástico, ¿no? Entonces tuvieron que prohibir el plástico porque es que no podían asumir la gestión del residuo, claro. Como aquí Exacto. pues hay el capital para gestionarlo, pues mira, para cómo va, se consume más, supongo. Pero bueno, tampoco te quiero Sí. demorar mucho, Franny? O sea, ya llevamos un rato Vamos, aquí, ha sido muy estás buena. aquí. O sea que te quiero agradecer muchísimo este rato. He aprendido mucho también, te lo digo de verdad, tanto de la construcción en sí, sino también sobre todo de Chile y la madera. Y alguna anécdota me llevo, así que no sé si te quería preguntar como última pregunta, así que voy a hacer un corto rápido, pero bueno, una pregunta última y te dejo, que es, Dale. ¿cómo ves el futuro? Intentando ser crítico, si quieres ser optimista, optimista, ¿eh? Pero optimista crítico, digamos. Es incompatible, pero bueno, como tú veas. Pero ¿cómo ves el futuro en general a nivel de sostenibilidad o a nivel de madera? A nivel mundial y chileno, ¿eh? O sea, Yo creo que vamos a pasar por un momento inevitable en el que incorporemos más madera en la edificación. Probablemente el CLT va a ser una solución muy práctica para mucha industria que está acostumbrada a lidiar con pocas partes y componentes, pero eh, después de eso vamos a tener que probablemente empezar a optimizar porque yo creo que el recurso forestal va a ser más escaso. Eh, y en términos generales, yo, yo quiero pensar que es inevitable. ¿No? En el fondo, que va a ser inevitable por una u otra razón que nos empecemos a dar cuenta que necesitamos hacer que la construcción sea más sostenible. Eh, y eso también pasa por identificar y, y, y amplificar los, los malos indicadores que tiene la construcción actual. Esos se han mantenido bastante ocultos, se habla poco de ellos porque al final del día todos necesitamos una casa, entonces como que da lo mismo la manera en la que se haga, pero si queremos generar el cambio tenemos que acusar estas situaciones inaceptables de condiciones de trabajo, de condiciones de contaminación, eh, de incluso condiciones económicas, por lo menos acá en Chile está pasando y yo creo que en Europa es lo mismo. El precio de la edificación se está desacoplando muy rápidamente del salario promedio. Eh, por lo tanto, así como está,
no se puede y es tarea de todos nosotros volver a repensar este sistema. Y yo creo que por ahí, quizás transformando o trayendo al presente todo ese valor económico, es la manera más fácil de hacer de generar el cambio. Yo creo que va a cambiar. Pues muchas gracias por este final. Muchas De gracias a ti, veras. John. Mantenemos el Que contacto. estés bien. Seguimos en contacto. Gracias. Seguimos Cuídate. en contacto. Chao. Gracias. Chao.